3 y 7 minutos, nuestro viaje a la nostalgia continúa con sonidos, con documentos. Terminábamos la segunda hora del programa con esa plaza de toros luminosa aparecida en los Monegros que se elevaba y un grupo de militares eran testigos asombrados de la presencia física de algo que eran los ovnis. Sin embargo, en la tertulia de siempre y fuera, lo decíamos, era un momento en que ya el asunto estaba de capa caída y sin embargo también Televisión Española decide ponerse en marcha. Casos, historias, el milagro de la tecnología, amigos. Al tiempo que yo comentaba la filosofía de ellos, Diego nos hablaba de la época, Carmen en el ordenador tenía directamente la cabecera de ellos. Totalmente. Una especie de neón azul que podía ser de cualquier cosa menos de un programa de televisión, muy ochentera. Eso sí, y como con esa especie de, un ovni de neón, platillo volante que iba dando luces, que no sabía si era una peonza o era un platillo volante, de verdad, una cabecera de las de antes, muy curiosa. Y bueno, las imágenes que televisión se hacía en la época, con fotografías directamente, lo que ha cambiado la tecnología en este tramo de tiempo, tan poquito tiempo. Lo que había era un entusiasmo absolutamente feroz. ¿Y casos? ¿Qué tipo de casos? Pues por ejemplo en Huelva, año 72, recogido tiempo después para esta serie de Ellos, la demostración, primero, de la gente llana del pueblo, desde agricultores a pilotos, desde médicos hasta artesanos, todos pasaron por esta serie que intentaba hacer radiografía de un fenómeno en España. Pero es curioso, porque en el Castañuelo Huelva, Diego, se hablaba de parálisis de animales y hombres. Exactamente, además que nos recuerda al famosísimo caso de Valensol, ¿no? De Maurice Mas, ocurrió algo parecido. Esto que vamos a escuchar ocurrió, como dices, en Castañuelo, en Huelva, en diciembre de 1972. El protagonista era Juan González Domínguez, un hombre de campo, un pastor que en su trayecto desde Aracena a Castañuelo, en un paraje conocido como Los Barrancos, de repente un ruido, un objeto extraño y nada más y nada menos que un rebaño paralizado. El 15 de diciembre de 1972 tuvo lugar en esta zona solitaria de los llanos, a 4 kilómetros de Aracena y 2 aproximadamente de la aldea del Castañuelo, un hecho realmente insólito. Lo protagonizó Juan González Domínguez, un pastor de 52 años, que, bueno, él mismo nos lo va a contar. ¿Qué ocurrió ese día? Pues ese día ocurrió que estaba yo por ahí con el rebaño, cuando oí una explosión en la carretera, miré y vi de que se aposó un objeto. Y entonces las cabras dieron media vuelta, se pusieron mirando para mí, y un perrito que yo tenía también con ella. Yo me quedé mirando para el objeto hasta que el objeto voló otra vez. Estaría como 2 minutos. ¿Cómo era ese objeto? ¿Qué forma tenía? El objeto era cuadrado. Cuadrado. ¿Y qué altura? Tendría sobre 3 metros. Sí. ¿Y se posó exactamente dónde? Donde allí en la curvita aquella. Ahí en la curvita. ¿Y qué? Dice usted que quedaron como paralizados. Sí, no, dieron media vuelta, se quedaron quietas todas, como si una cosa como aletargada. Paralizada, ¿sí? Y lo más curioso, de los testigos más humildes, y no por ello quizá más alejados de la realidad, hay que decir que también fueron hasta las máximas autoridades gubernamentales, y lo veremos. Creo que la serie Ellos entrevistó a personas del ámbito militar, a personas de la oposición que habían hecho interpelaciones parlamentarias del asunto OVNI en España y que no habían hablado nunca ante las cámaras. Por ejemplo, pilotos. Me contabas, Javier, un dato, que nuestro amigo Enrique de Vicente fue clave para la recopilación de casos de pilotos que por vez primera hablaban ante una cámara de televisión española. Así es, él se dedicó, Enrique de Vicente, quien años más tarde ocuparía el lugar del fundador y director de la revista Año Cero, se dedicaría durante muchos meses a la búsqueda y captura de muchos de los pilotos que después irían apareciendo en esa serie. Tanto es así que cuando se lanzó Año Cero, muchos años más tarde, en 1990, el número 1 de la revista llevó como dossier de portada Pilotos y OVNIs en España. Fue un artículo que yo escribí siendo muy joven y que comencé a recopilar y a investigar a partir de las notas que Enrique de Vicente tenía sobre aquellos pilotos que había entrevistado en 1984 para la serie de Fernando. O sea que surgió una raíz, un germen importantísimo. Casos detectados por el radar, Diego.
Sí, además que en el anuncio de aquel primer número de Año Cero se entrecomillaba parte del testimonio que vamos a escuchar ahora. Pertenece a Antonio Miralles, por aquel entonces comandante y capitán del Ejército del Aire, que el 21 de marzo de 1979, mientras pilotaba un DC-9 de Aviaco, fue testigo de cómo un objeto ovalado brillante era captado por el radar, se dividía en tres e incluso fue alertado el Centro Interceptor de la Defensa de Torrejón. Se lo contaba a Juanjo Benítez. Efectivamente, los dos tripulantes que íbamos en cabina de vuelo vimos un uso, por llamarlo de alguna manera, color blanco, mate, no brillante, a nuestra izquierda del avión, y, como ocurre siempre en estos casos, dimos información al control, que estamos en aquellos momentos de aproximación de Madrid, y siguiéndonos en radar. El control, al cabo de breves segundos, nos confirmó la existencia de un eco primario en su pantalla y en la posición con respecto al avión que nosotros le estamos diciendo, que para sorpresa suya y nuestra se estaba adaptando su movimiento al movimiento del avión, y con la particularidad que todas las anomalías eran refrendadas en cada momento en conversación directa y instantánea con la pantalla de radar. Casos de una magnitud física que asusta. Ahí estaba el radar dando buena cuenta de una persecución a un ovni. Claro, es que ahora es poco comprensible, yo creo, el impacto en la España del 84 de un piloto vestido, comentando, o sea, con su traje reglamentario en ocasiones, comentando estas cosas de una forma natural, que lo habían vivido, que había incluso informes. Por cierto, Carmen, si alguien recuerda la serie Ellos, vamos a ver si hay personas que recuerdan el paso en televisión española de esta cosa tan concreta. 10 episodios que fueron fundamentales y que tienen su reflejo también en libros como Televisión Española Operación OVNI. Un grupo de periodistas con medios, por vez primera se puede decir, persiguen el fenómeno e intentan saber qué es. Testimonios tan vivos como el de una mujer en pleno corazón de Huesca, Monte Pusilibro. Están habiendo una serie de apariciones y entonces el resplandor, el fulgor de esa especie de nave, algunos hablaron de nave nodriza, era tan fuerte, el impacto era tan tremendo en la población, que veréis qué fuerza tiene esto. Una mujer con su hija escondiéndose bajo la ventana de una torre de pisos, porque ahí arriba hay algo. Y vi que salía uno y otro y venían hacia aquí, a una velocidad tan vertiginosa que le dije, hija, vámonos, nos metimos dentro de casa, apagamos las luces y cerramos la puerta. Y entonces nos quedamos así un poco cohibidas las dos. Y me dice mi hija, pero mamá, ¿por qué estás temblando? Y digo, oye, ¿tú no lo has visto? Y dice, no, muy bien. Pero entonces nos metimos dentro con las luces apagadas, estuvimos un ratico así. Luego nos asomamos por la ventana esa y por estos árboles no podíamos ver nada. Luego nos venimos a esta y al venirnos a esta vimos que ya la nube grande, o sea, el cacharro ese grande que era como dos platos, uno boca abajo y otro así hacia arriba y un poco alargados, se metían por la montaña esa y con un destello enorme de luz. Voces de un fenómeno, voces de una expectación, Diego, voces de una población española que, si bien es cierto que se alejaba del tema OVNI porque había menos casos, caramba, recuperar estas historias de los años 70 finales eran brutales, incluso tocando todo tipo de fenómenos en diferente cercanía. Primera fase, una observación en el cielo; segunda fase, posible aterrizaje, incluso huellas físicas de la presencia de estos objetos en el terreno. Y también hay tercera fase. También hubo personas en ellos que contaron a las cámaras su visión de seres, Diego. Sí, señor, como lo que ocurrió en el 1 de julio de 1979 en Sangonera la Verde, en Murcia, un caso que recordábamos no hace muchos meses en esta temporada de Cuarto Milenio. En aquel caso 4 jóvenes observaron pues un potente foco luminoso sobre un monte y junto al objeto algo más, que es lo que vamos a escuchar. Se encontraron huellas, como dices, se encontraron hendiduras, y Antonio Guirao, el mismo que le contaba todo esto a Nacho Ares muchos años después, en 1984 lo contaba para Televisión Española a JJ Benítez. ¿Y sabéis por qué es importantísimo este testimonio? Porque cuenta exactamente lo mismo. Exactamente. Creo que es Fernando quien interviene en la conversación, por lo menos en algunos fragmentos. Es cierto. Es Fernando Jiménez del Oso con Guirao,
Y es muy importante, y Diego lo ha traído muy bien, porque quizá algunos amigos que comparten Radio y Tele recuerden que Nacho volvió sobre los pasos de esta historia, sobre las huellas de la aparición de un gigante extrañísimo en Sangonera. El testimonio es idéntico. 31 años después, las personas han cambiado mucho y España ha cambiado mucho en 31 años, pero la expectación, la fuerza con la que lo contaban era idéntica, como si en la gente que de verdad ha visto algo incomprensible se quedase algo en el cerebro y en el alma que es difícil de imitar. Guirao, atentos al sonido porque no es óptimo, pero tiene una fuerza tremenda. Es un chaval de apenas 16 años, 18 años en aquel momento, y cuenta como ven a un tipo gigantesco, como con un traje parecido al de los motoristas, que después de emitir una serie de ruidos le sale al paso a un grupo de chavales en Sangonera la Verde, año 79. Pues sentimos ruido y nos quedamos allí sentados los cuatro, cuando de pronto baja, el fichaje ese baja abajo al camino. ¿Una persona? Sí. Pues baja el camino, hasta se lo tocó coger una moto y se marcharon. Se esperaron más abajo, estábamos nosotros más abajo, y nos quedamos yo y mi primo. ¿Y tú lo viste de cerca? Sí, a 7 metros de mí. ¿Cómo era? Grande. ¿Qué altura tenía? 2 metros y casi medio, aproximadamente. ¿Cómo iba vestido? De vestido, de ahora más así, como si fuera un motorista con su traje entero, completo. ¿De color? De color negro. Yo no sé vosotros, compañeros, Carmen, Santi, ver un testimonio y que es un calco de lo que repiten ahora 31 años después, yo creo que impresiona, porque aparentemente es un absurdo. Pero no sé qué opináis, porque a mí de verdad esto me deja, no ha cambiado apenas nada el testimonio. Yo creo que tiene que ver con el impacto emocional de lo que vieron, y eso nos lo encontramos no solamente en el caso de Sangonera la Verde, sino cada vez que reencuestamos uno de estos casos importantes, incluso los pilotos, que antes escuchábamos el testimonio de alguno de ellos, cuando años después son reencuestados, son reentrevistados, vuelven a contarlo con la misma estupefacción que lo narraron por primera vez, porque es algo único en sus vidas. No todos los días uno se encuentra con un gigante en Sangonera la Verde, ni con un objeto volante no identificado en el morro del avión, ni se enfrenta a la censura militar, ni a las 1001 facetas que presenta el misterio de los ovnis. ¿Hay personas que recuerdan esta serie? Por el momento no. Pocas. Parece que tenemos público muy joven esta noche porque yo tampoco me acuerdo, quizá, yo no sabía ni que existía. Para refrescar memoria, quizá habría que matizar que Ellos fue una especie de subserie dentro de La Puerta del Misterio, que se emitía entonces en la segunda cadena, en el UHF. Es verdad, dentro del programa había una sección que era un pequeño programa y que contaba cosas tan increíbles como un caso muy querido, por cierto, para nosotros, porque es un caso de impredecibles consecuencias físicas. Terror en una familia, hora de la siesta, soledad en una dehesa, y de repente llega una especie de embudo de fuego, de embudo de la destrucción. Las primeras imágenes, los primeros testimonios surgieron en Ellos, Diego. Sí, además es que es un caso alucinante, uno de los más impresionantes, ¿no?, de los que hemos tenido noticia. Ocurría el 6 de septiembre de 1980 en Torrejoncillo, en Cáceres, en la finca Cuatro Cuartos, custodiada por la familia Salgado. Aquel día se escucha un estruendo y de repente aparece un fenómeno devastador, una especie de torbellino de fuego. La primera noticia a nivel nacional la da el corresponsal de Radio Nacional de España en Coria, Pedro José Yerpes, y el equipo de Fernando Jiménez del Oso se acerca hasta Torrejoncillo para entrevistar a los testigos que cuentan su vivencia a las cámaras. Saturnino Mendoza, reportero en aquel momento, colaborador del programa, casi después de ocurridos los hechos, está recorriendo una finca que ha sido aniquilada por un objeto de extrañas dimensiones y extraño comportamiento. Hay animales quemados, habrá un informe de la Guardia Civil, escucharemos fragmentos de los asustados miembros de la familia Salgado que lo pasaron muy mal con esta historia. Sonaba así en televisión española, con unas imágenes de impacto, animales cocidos realmente en el terreno. Si bien es cierto que a veces los ovnis se muestran como fantasmas inmateriales, en otras ocasiones arrasan medio pueblo a su paso. Por ejemplo, para los habitantes de Torrejoncillo no hay ninguna duda de que los ovnis son un hecho real, físico, y que incluso a veces es conveniente mantenerse a una distancia prudencial de ellos. Más o menos lo que vino a suceder es la extrañeza de una familia que se encuentra completamente tranquila y tras oír un enorme ruido sale y se encuentra con un fenómeno totalmente desconocido para ellos, como podría ser
una enorme llama de fuego, que ellos la describían perfectamente como de color del butano, que con un estruendo tremendo comienza a avanzar por la finca y la comienza a incendiar. El fuego salió de allá, aquellos altos, de enfrente del todo. Salió y dio para allá así una vuelta al alto. Cuando vino hacia abajo fue cuando nosotros nos marchamos. Ya, y la gallinita pues estaba aquí y ahí estaba el gallinero y cuando vinimos estaba ahí la fuerza de la gallina allá atrás toda asfixia. Los excrementos de animales acusados por una extraña radiación y un gato que saltaría a la prensa con las orejas completamente quemadas y un aspecto totalmente lamentable. Esto es, de una manera muy breve, algunos de los pequeños daños y del caos que sufrió esta finca en aquel 6 de septiembre del año 80. Pura historia de los ovnis españoles. Un equipo de televisión durante varios meses recorre caminos, entrevista a personas, se acerca a un fenómeno incomprensible. Llevan el fenómeno al Congreso de los Diputados y es increíble, pero Mújica es entrevistado por las cámaras de ellos y habla del fenómeno ovni sin tapujos. También tuvo que ser un impacto. Sí, lo que ocurrió fue que Enrique Mújica dirigió en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas al ministro de Defensa de aquel entonces, Rodríguez Saúl, para que fueran respondidas, ¿no?, por medio de una comisión investigadora con objeto de esclarecer el motivo por el cual se produjo en la noche del 11 de noviembre de 1979, yo creo que con esa fecha ya todo el mundo lo sabe, el famosísimo incidente Manises. Como dices, Enrique Mújica habló para las cámaras de televisión española y contaba, bueno, que una de sus preocupaciones era saber por qué la seguridad del espacio aéreo español estaba siendo cuanto menos violado. Bueno, pues escuchad, amigos, en la oposición, en el Congreso español, los ovnis. Y el representante de esa interpelación, de esa pregunta al gobierno de la UCE de entonces, que habla con esta fuerza ante las cámaras. El espacio aéreo español, lo mismo que cualquier espacio aéreo de países importantes, está surcado por determinados elementos, determinados objetos, determinados tráficos, que no se sabe su origen, que no se sabe su destino, pero que vulneran la seguridad necesaria. Yo no trato de buscar explicaciones irracionales. Creo que esos objetos de tráfico es de una precisión técnica, que por tanto hay una causalidad y que ellos fueron 10 capítulos. La duración, yo no recuerdo ahora, Diego, si era media hora o una hora aproximadamente. Era una hora. Una hora, o sea, 10 horas de filmaciones, de grabación ovni. Una pequeña, gran joya, creo que jamás repetida en esa televisión. Pues sí, ¿sabes por qué se llamaba Ellos, Iker? ¿Por qué? Bueno, aparte de la reminiscencia clara, ¿no?, a los platillos volantes y a los seres extraterrestres, ya sabéis que a Fernando Jiménez del Oso le encantaba el cine de terror, el cine de ciencia ficción, y Ellos remite a una de las más destacadas películas de ciencia ficción de los años 50 que dirigió Gordon Douglas. Quizá haya tenido algo que ver en el título de la serie. La serie, muy poco conocida para el gran público, que pasó en televisión española en 1984 y que nos dejó un grupo de voces, de sonidos que son parte de la historia. Y aquí lo que hacemos es reconstruir la historia para seguir aprendiendo. Diego Marañón, muchas gracias, amigo, hasta la próxima aventura. Un placer, Iker, hasta luego. Por cierto que los ovnis no han muerto, no se han marchado. Hay noticias, yo no sé si habrá que contrastar o no porque surgen en teletipos, pero hay un cierto escándalo en Argentina, si no me equivoco, con una foto ovni. En Santa Fe, eso es. Un reportero gráfico, Gastón Garnier, un chico de 26 años, pues se encontraba el 10 de diciembre tomando una serie de fotografías de una especie de orquesta que iba a tocar en la plaza de Venado. Él empezó a probar su cámara mientras esperaba a que se reuniera todo ese grupo folclórico. Iba a haber un eclipse y empezó a probar con la luna, con su objetivo. Disparó varias fotografías y en la quinta de ellas aparece una especie de Y, como con dos luminosidades a los lados. Esta es la fotografía. La gente que la veía dice que en un principio, cuando está tomando las imágenes, que no es consciente, que no la ve, pero la gente a la que se la enseñó decía que era una fotografía muy rara. ¿Y qué hace él? Pues por internet la manda a la Goddard Space Flight Center de la NASA. A los 2 días le contestan y literalmente lo que le ponen
que esa fotografía había sido sometida a varios filtros y que se había determinado que era original, auténtica y que no había trucos de ninguna naturaleza. Es más, dice, me notifican también que el 13 de diciembre de 2010 otra imagen igual había sido tomada en Abrantes, en Portugal, y a la misma hora en la que él hizo esa fotografía en Argentina. Claro, ha faltado tiempo para que los periodistas de Argentina hablen de la NASA certifica una foto ovni. Claro, lo que pasa que en este documento la NASA en ningún momento habla de objeto volador no identificado. Dice que es una foto que no está trucada, pero es que puede ser cualquier cosa. Ahora, es que puede ser... Qué gran lección también nos están dando a nuestras instituciones en este país. Yo estoy seguro que mandamos una fotografía al Ejército del Aire o a cualquier otra institución y se pierde. Exactamente. Allí contestan todos, sí, en Estados Unidos. Gran Luego lección. Cuando desclasifican los documentos se ve que a todos le contestan lo mismo, pero por lo menos contestan. Vías de contacto, mensajes, quizá haya más personas del entorno del Reina Sofía, epicentro indiscutible esta noche del misterio, que quieran contarnos su particular historia. Por cierto, que me soplan por aquí que quizá aparezca un curioso personaje ahora. Hace mucho tiempo que no sabemos de los amigos de Santi. Pero claro, me ha mandado una información Santi, así, me la ha dejado caer, como hace él. Bueno, antes vamos con mensajes, que luego después cuando vienen a visitarnos los amigos de Santi no puedo ni hablar. Así que vamos con Juan, que nos dice que trabajó en Reina Sofía, que nos puede asegurar que varios compañeros, incluido yo, pedimos el traslado, aunque fuera la última obra a las afueras de Madrid. Ahí hay algo. Saludos, amigos del misterio. En el 90 fue una exposición en el Reina Sofía y me marché a los 5 minutos. Escuchaba gritar a un hombre el nombre Atanasio, pero no vi a nadie gritar. Atanasio. Santiago de la Cruz nos dice: hola amigos de Milenio 3, hace algún tiempo estuve en el museo y tal como entré sentí algo muy extraño, como un frío que me recorría la espalda. No vi nada fuera de lo normal, pero sí es verdad que sentí algo muy extraño. De hecho no me acuerdo ni lo que vimos en la visita, pero me encontré mucho mejor cuando salimos de allí. Casualidad, no sé, pero cuando tantas personas hablan de cosas similares, por algo será. Con ese historión de hace 400 años puede aparecerse cualquier fenómeno, no trabajar allí por nada del mundo, nos decía Manolo, que es vigilante. José Luis Abad, el Reina Sofía es el edificio insignia de la parapsicología española. Su historia es nuestro misterio. El alma del edificio está impregnado de su pasado atroz. Siempre perdurarán sus lamentos. He visitado Madrid muchas veces, pero solo una, el Museo Reina Sofía, y tuve que salir del edificio a la media hora. ¿Cuánta gente comparte esta visión, no? Qué curioso. No he vuelto a sentir una náusea similar. Victoria desde Montevideo, no sé si habrá apariciones, pero cuando fui el año pasado no me sentía a gusto. Es más, no lo recorrí completamente. Me daba una atmósfera muy, muy rara allí. Es un lugar intrigante. Pero eso es curioso, chicos, porque da la sensación de que está escribiendo gente, incluso de otros países, que ha estado puntualmente en Reina Sofía y que igual no conocían la historia que había detrás. Y ahora quizá interpretan su sensación, ¿no? Nos dicen también Eva Garzú, que trabajó en el servicio de limpieza durante 3 años y siempre en el turno de noche. Nunca he pasado tanto miedo como en el Reina Sofía. Sé que allí hay algo raro, pero nunca he sabido cómo explicarlo, sobre todo en la parte antigua. Pues agradecemos muchísimo a estas personas que con nombre y apellidos quizá quieran colaborar con este trabajo para recuperar la esencia, ¿no?, de la verdad, lo que hay ahí. Gracias, porque sabemos que cada paso para romper el silencio con el tema del misterio es un paso de valentía. Jackie nos dice que a su marido le operaron allí con 10 años en el año 55 y dice que vio una monja que estaba en su habitación rezando, y al comentárselo a otra monja le dijo que allí no había ninguna monja tal y como lo había descrito ese niño. Una monja quizá vestida con un traje más antiguo, por lo que intuyo. Nos preguntaba Carmen de Málaga si es verdad que también está allí el espectro de una niña que llama a su madre. No hemos sabido de ello, la verdad. ¿Es verdad que Ataulfo predijo una desgracia a uno de los vigilantes jurado y al poco murió un familiar de este vigilante? Nos preguntaba Férez. Eso no, lo que hemos sabido es alguna tragedia terrible, ¿verdad? Como esa escena que a Santiago Camacho le impresiona especialmente,
del jefe de cámaras, y parece que hay grabaciones. ¿Dónde están esas cintas? Sería otra historia de conspiración española, ¿no? Ese sería un auténtico expediente X. Las cintas perdidas de Reina Sofía. Pues a lo mejor hay algún armario ignífugo con su llavecita, no digo en el propio museo, sino en otro centro oficial, donde quién sabe si están esas grabaciones de vídeo. Luis González nos dice, estando de visita allí, las sensaciones de una gran intranquilidad, como si hubiera alguien que te vigilara. Solo de recordarlo se me eriza el cabello, indescriptible. Encarni de Lucena dice que no se puede edificar en todos los sitios, ni utilizar los edificios sin saber su historia, que luego ocurren estas cosas. Manuel, que es vigilante, que está custodiando una instalación que él solo y que impresiona. Mensaje típico de vigilantes, pero están ahí atentos, ¿eh? Impresiona oír el programa de hoy a oscuras y solo con su linterna. Bueno, ¿por qué no entonces damos otro giro más? Sí. Y hablamos, quizá no el tenga que sonar el piano, ese piano majestuoso, ese piano que muchas veces nos trae la conspiración, nos trae los documentos que nadie cuenta. Está gente preparando varias cosas, algunas que tienen que ver con la crisis, por cierto. Hay muchas teorías de quién ha originado la crisis y por qué. Si es algo artificial, si a alguien le interesa a nivel global. Está trabajando Santi en muchas cosas, incluso tienen que ver con los alimentos. Todo bastante miedo, ¿eh? En fin, las noticias paralelas de Santiago Camacho. Pero hacía mucho tiempo que no llegaban aquí estos personajes, los amigos de Santi Camacho. Es una sección, tengo que recordarlo, porque hace mucho, como digo, que no pasan por este estudio 1 de la cadena SER. Son amigos que, primero, han hecho libros, han hecho trabajos, han sido aceptados, han tenido incluso cierto éxito, pero lo que sería la bizarrez de sus postulados nos impresiona, ¿no? Son cosas tan increíbles, es como el último salto mortal en teorías de la conspiración. Santi me dejaba caer algo, lo he dicho antes. Me quedé boquiabierto. Y es momento de que lo sepamos. Hay un nuevo amigo, casi llamando a las puertas de la radio. Pues sí, que hace unas semanas, unos meses ya, hablábamos en estos mismos micrófonos sobre la muerte de John Lennon, sobre esas vigilancias a las que le sometía el FBI, sobre la peculiar personalidad del propio Lennon, de su mujer y de su asesino, Mark David Chapman, pero nos faltaba un personaje y nos faltaba un elemento fundamental que afortunadamente vamos a recuperar ahora. Y es que no habíamos contado con Steven Lightfoot. Es que ya tenemos, ¿no? ¿No te das cuenta, Javier? Yo creo que tú no has asistido en vivo nunca a un amigo de Santi. La fuerza, ¿no? La fuerza del propio nombre. Del siempre, testimonio. ¿Sabes? Es que el propio nombre lo ves en la portada de un libro y ya dices, este tío es serio. ¿Cómo se llama? Steven Lightfoot. Steven Lightfoot es... decíamos de hablar de periodistas y de investigadores de pura estirpe. Steven Lightfoot es de una raza aparte. Vive en un pueblecito que se llama Helena, en Montana, trabaja en la hostelería y cuando tiene un rato coge una furgoneta blanca que tengo ahora mismo delante la fotografía, que con rótulos como "La verdad del asesinato de Lennon", "Tú has sido lavado, tu cerebro ha sido lavado, infórmate", y diversos mensajes parecidos por todo lo largo de la furgoneta, pues recorre el país con su libro La verdad sobre el asesinato de Lennon, que no es muy grande, tiene unas 25 páginas, perdón, es que aquí ya empezamos con esto, pero que en ese... Es un panfleto. Sí, tampoco lo cobra muy caro, son $5 de nada. O sea, hay una cosa que es curiosa, Santi, que así como Dani, quien era hostelero y con el viejo Volkswagen fue repartiendo copias de Recuerdos del Futuro y tuvo éxito, Lightfoot sigue un poco el ejemplo. Efectivamente, o sea, es el mismo patrón, y es que Lightfoot ha llegado a destapar un complot y una verdad asombrosa en torno al asesinato de Lennon, porque él ha trazado un triángulo mortal. Los 3 personajes que conspiran para asesinar a John Lennon son Richard Nixon, Ronald Reagan y sobre todo el brazo ejecutor, Stephen King. A mí cuando me soltaste la bomba,
yo inmediatamente tracé en mi mente una foto de Mark David Chapman y otra de Stephen. ¿Hay cierto parecido? No, hay muchísimo parecido, que es lo peor del asunto, y sobre todo en esa época de las vidas de ambos, en los que las gafas, el peinado, la cara incluso eran sumamente parecidos. Pero habría 25 millones de norteamericanos parecidos. Sí, pero solamente Stephen King había vendido su alma al diablo republicano para tener éxito en los libros, y en ese momento ellos le habían pedido el precio, y el precio era la vida de John Lennon. Bueno, perdona Santi, perdona Javier, pero Lightfoot no es ningún tonto, o sea, genera una historia. Por cierto, no es ninguna novela, claro, pero es real. Pero Stephen King podría escribir una novela a partir de estos mimbres. No, Stephen King lo conoce de sobra. Primero porque en la propia página web de Stephen King y en los foros de la página web de Stephen King hay 2 hilos, por lo menos que yo conozca, abiertos sobre el tema, en los que se debate y en los que, bueno, administradores y moderadores, de los que se sospecha que uno es el propio Stephen King, pues más o menos dan su opinión sobre la historia en cuestión. Pero sigamos desarrollando esta magistral investigación. ¿Tú te acuerdas de la famosa fotografía en la cual Mark David Chapman le está pidiendo horas antes de asesinar a John Lennon? No es Mark David Chapman. Ese es Stephen King, precisamente. Esa fotografía, además, es tomada a propósito para incriminar al propio Chapman. Y él hace un análisis de la cara de Chapman, la cara de King y la cara que aparece en la fotografía. Compara gafas, compara rasgos faciales, peinados y tal. Y intenta demostrar de manera inequívoca que no es Chapman. Hablamos de la última foto de John Lennon, precisamente. Efectivamente, esa última foto. Entrando en el Dakota y aparece como una sombra por detrás Mark David Chapman, una foto impresionante. Esa es. Y Lightfoot, en su libro de 25 páginas, hace una especie de CSI de esa foto. Sí, y su teoría del día de autos es la siguiente. Mark David Chapman no llega a pisar el edificio Dakota. O sea, la persona que dispara contra John Lennon es Stephen King. La persona que es detenida leyendo El guardián entre el centeno es Stephen King. Y es en la comisaría cuando un pobre perturbado que han cogido para comerse el marrón, dicho coloquialmente, de este asunto, que es Mark David Chapman, es sustituido por el propio Stephen King. Dan el cambiazo, pero vamos a ver, Santiago. Aquí hay más. Son los amigos de Santi. Javier, tú no lo entiendes. Intenta reflexionar con los amigos de Santi. La conspiración tiene un límite, ¿de acuerdo? Y en español lo estamos viendo también, con ciertos personajes. En Estados Unidos es glorioso. Sí. O sea, y este no se llama Donald. O sea, sí, porque habría que explicarle a Javier que entre los amigos, pues por ejemplo, el psiquiatra que dice que sigue tratando a Elvis, por ejemplo, y muchos personajes de la conspiración tienen una curiosa, es como otro triángulo mortal. Sí. Casi todos se llaman Donald. Es, vamos, se podrían llamar Donald o otro nombre que empieza por P que tú y yo sabemos y que no me atrevo a mencionar. Sí. Pero sigamos con esto. Stephen King da pistas en sus libros, y otro capítulo de este extenso libro de Lightfoot pues está dedicado a desglosar cómo Stephen King en sus novelas se regodea de lo que ha hecho y va dejando claves ocultas. Un momento, Santiago, o sea, yo creo que he comprendido ya este asunto. Esto es una broma de Stephen King. Posiblemente, pero no. Lightfoot existe y da vueltas con su furgoneta por todos los lugares de Estados Unidos. Porque es verdad que tiene pinta de que Stephen es capaz de crear esto. Parece una creación de Stephen King. Santi, hay foto de este hombre. Hay foto de este hombre, ahora mostraremos. Pero, más aún, Stephen King le ha confesado a Lightfoot la verdad. ¿Cómo? Por carta. Claro que él no usaba su nombre, sino que firmaba esa carta como Dennis C. Lee. Nadie sabe por qué. Sí, son las cosas de este tipo de conspiranoicos. Lightfoot se convierte en Dennis C. Lee, sin más. Stephen King se convierte en Dennis C. Lee para amenazar a Lightfoot, confesarle la verdad, matar a su padre, al padre de Lightfoot, en un accidente de avión que le sirve de advertencia. Y, claro, ¿cómo sabe Lightfoot esto? Porque la letra de Dennis C. Lee y la letra de Stephen King son virtualmente idénticas. Ha hecho análisis caligráfico. Por supuesto, o sea, estamos hablando de un tío meticuloso. Con lo cual, pues digamos que
muy por encima, porque insisto que una obra de tal extensión es difícil de resumir, pues tenemos la teoría. Pero la genialidad de Lightfoot va más allá, porque Lightfoot en su página web abronca a sus lectores y les dice, bueno, más que abroncar a sus lectores, abronca a sus no lectores, porque dice que vuestra apatía os hace cómplices de esta atrocidad. Comprad mi libro, son solo $5. Y no solamente contento con eso, incluso solicita públicamente un filántropo que le apoye para llevar a Stephen King a los tribunales, con lo cual promete que ganará como poco en cuestión, el filántropo en cuestión, $5 millones el primer año. Es el cálculo que ha hecho de lo que pueden sacar de todo este asunto. Pero me he dado cuenta, Santi, que en algunos de los personajes que has traído de cuando en cuando, que han vagado por esta galería, repito, todos reales, todos con libro publicado. Y con furgoneta. No, todos no, pero había otro, que no me acuerdo cuál era, otro que decía, su eslogan en internet era muy sencillo, era ¡Ey! Si son solo $9.95. Efectivamente. Había uno de ellos... era Eric Orión, que decía, compra mi libro, son solo $9.95. Eso era muy grande también. Bueno, yo creo que con todo esto podemos dejar zanjada la historia de Stephen Lightfoot, uno de nuestros personajes para la galería de amigos. Pero preferidos, ¿eh? Pero, o sea, para el top lo describe la foto, que si no la gente no se va a creer que existe este personaje. No, es muy sencillo lo que está haciendo Javier Sierra ahora mismo. Sí. Declara en Google ya, Stephen Lightfoot, que recibirá miles de visitas a partir de este instante. ¿Cómo deletreas el apellido, por favor? Lightfoot. Lightfoot es un apellido relativamente común en Estados Unidos, así que pues se pone Stephen Lightfoot, Stephen King, y ya te salen unas cuantas páginas al respecto. Impresionante historia. ¿Y Stephen no parece haberse dado por aludido. En los foros de la página web de Stephen King sí se dice el señor King sabe de esta historia y está al tanto y no le da ninguna importancia, pero nada más. Pero este hombre es un genio, o sea, tiene un dominio que se llama Lennon Murder Truth, o sea, la verdad sobre la muerte de Lennon. Impresionante. Es la realidad también que ha permitido Internet, la conspiración. Personajes maravillosos, sinceramente. Estamos imaginándolo con su furgoneta. ¡Ey! ¿Cómo es? No estés adormilado, aprende la verdad. No, te han lavado el cerebro, infórmate. Un nuevo mito a partir de esta noche. Stephen Lightfoot. Regresaron, lo pedían muchos amigos, los amigos. Solo Santi Camacho puede estar en esos hilos, siguiendo la pista de estos personajes. Hombre, y descomprimiendo un poco. Stephen King, algunas imágenes. Es igual que David Chapman. Si yo lo pensé. O sea, si es que. Y yo soy un gran admirador, como aquí todos creen, de Stephen King. Ha cambiado bastante. Pero es que la cara es la misma que Chapman. Estaba un poquillo más. Más rollizo. ¿no? Más rollizo. Bueno, vamos con efemérides. Vamos también a correr un tupido velo sobre la increíble historia de Lightfoot. Efemérides, tal día como hoy, un día de abril como hoy, pasaron, es que me están sorprendiendo ahora con una foto a traición de Lightfoot, no puede ser. No es Lightfoot, es Stephen King. Ya nadie sabe, o sea, ni es Lightfoot, ni es Stephen King, ni es David Chapman, es triángulo mortal. Vámonos con efemérides, ocurrió tal día como hoy. ...17 de abril de 1624... la Beata Mariana de Jesús muere en Madrid. Desde entonces su cuerpo permanece incorrupto en el convento de Don Juan de Alarcón. Sangre y aceite emanan de su piel que parece viva. Y un olor dulce hace desvanecer a todo el que los visita. Dicen que muchos de estos cuerpos llevan años o incluso siglos con esta vívida apariencia. Muchos creyentes creen que son un milagro de Dios. 17 de abril de 1790, fallece el prolífico Benjamin Franklin, más conocido por ser el inventor del pararrayos. Domesticó al rayo y construyó la primera batería del mundo. Creó un instrumento que inspiró a Mozart, una moneda a prueba de falsificadores y una estufa capaz de combatir los inviernos más fríos. Este padre fundador fue uno de los grandes científicos de su época y un inventor cuya visión sigue brillando hoy en día.
17 de abril de 1912. La prensa especializada se hace eco de un insólito hecho. Se produce un eclipse solar total, tan solo unos días después del hundimiento del Titanic. Que aquellos que han tenido la oportunidad de ver un eclipse total, la impresión que le queda a uno es una impresión inolvidable, porque son fenómenos que desde luego suscitaron siempre una enorme curiosidad entre la gente, en algunos casos porque presagiaban desde luego acontecimientos, en unos casos positivos, en otros negativos, y la historia nos riega con numerosas historias vinculadas a estos acontecimientos astronómicos notables. 17 de abril de 2007. 33 personas mueren en Virginia Tech. El autor de la masacre fue el surcoreano Cho Seung-hui. Tuvisteis cientos y billones de oportunidades y formas para evitar lo ocurrido hoy, pero decidisteis derramar mi sangre. Me obligasteis y solo me disteis una opción. La decisión fue vuestra. Ahora tenéis sangre en vuestras manos que nunca se limpiará. 17 de abril de 2003, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio realizaba un repaso por algunos de los grandes enigmas de la Iglesia, entre ellos la antigua película del padre Manuel Soria. Aquello era increíble. Vimos una película donde con un prólogo de sacerdote de Manuel Soria, donde nos explicaba un poquito la vida de una persona que yo jamás he oído hablar de ella, la Madre María Luisa. Pues una película donde se veían hechos increíbles, hechos que hoy en día pues no se ven, y que pues son, por ejemplo, los estigmas de una señora que está tumbada en la cama, que está sangrando, una llaga impresionante en el costado, donde incluso uno de los testigos que estaban allí presenciando las escenas pues llega a colocar la mano dentro de la llaga. Y pues puedo contar más cosas porque nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena SER. Que siempre cuando llega la Semana Santa pasan estas historias, estos acontecimientos, estos hallazgos. Se vuelve a hablar, porque el año pasado ya ocurrió, de los clavos de Jesús. Y siempre hay un personaje por en medio, que es Sincha Jakobovic, que es un periodista que en esta ocasión, después de haber buscado en Jerusalén la tumba perdida de Jesús, que dio a conocer con un gran hallazgo, bueno, pues ahora dice que Caifás fue enterrado con los clavos de Jesús y que los ha encontrado en la tumba de Caifás. Caifás es un personaje que viene en los evangelios como la persona que entregó Jesús a los romanos. Eso es. Dicen que después se arrepintió y entonces, al ser enterrado, guardaron 2 de los clavos de Jesús y que le han enterrado con ellos. Esta es la hipótesis que lanza. ¿Y los muestra? Los muestra. Dice que los arqueólogos que encontraron esta tumba pues no le dieron importancia a ninguno de esos clavos, pero que él cree que su familia los metió dentro de su tumba para decir que que se arrepintió al final de ese error que había cometido y que al final se había convertido. O sea, los guardó como reliquias, incluso. Exactamente. Opinión rápida, compañeros, pero siempre en estas fechas, y Jacobovici siempre rondando. Yo creo que ha dado un giro mortal en su carrera y en su credibilidad. ¿Giro mortal? Sí, porque al saltar con esta historia una vez más, coincidiendo con una Semana Santa, tratando de impulsar un documental que es el que realmente está detrás de esta operación, de estas declaraciones, lo que está haciendo es... de la crucifixión, exacto, lo ha llamado. Lo que está haciendo es retirar la credibilidad también en sus acciones anteriores. Con James Cameron hizo, por ejemplo, El Éxodo descifrado, que estaba bastante bien, pero que claro, llegaba como documental ficción, de alguna forma, dicen algunos. Pero luego vino La tumba de Jesús, que es fuerte, Talpiot, se queda en nada, porque el asunto se queda en nada, y ahora los clavos de la crucifixión. Pensemos que él es judío y que la figura de Jesús le pilla como un poco, en fin... Hay quien habla de campaña, Javier, interna. Exacto, un poco de rondón, y quizá lo que ha intentado es ir minando la credibilidad de ciertas creencias del cristianismo. Por lo tanto, yo me lo tomaría, casi como una broma. Santiago, pero es cierto que la repercusión y difusión para el documental luego hace que consigan beneficios, siempre, ¿no? Ya te digo, antes de la Semana Santa, cuando
las noticias, las páginas de cultura de todos los periódicos del mundo, en fin, se quedan huérfanas de nuevas informaciones y inmediatamente estas se cuelan y ocupan un protagonismo que yo creo no merecen. En cualquier caso, esto empieza a ser la reedición del negocio medieval de las reliquias, y es que no olvidemos... ¿En forma televisada? Sí, en forma mediática y virtual, como no podía ser menos en esta época. Y es que sigue siendo una realidad que yo creo que con los maderos de la cruz y los clavos de Cristo que hay repartidos por el mundo, pues no te voy a decir que un gran barco, pero por lo menos un bote de cierto tamaño se podía construir, y ahora vienen más clavos todavía para ello. Vamos con vuestros mensajes, con vuestras pistas, con vuestros datos y opiniones. Vamos con los ganadores de ese libro de Juan Rada, que os va a enviar dedicado. Javi desde Burgos, que nos decía, aunque Burgos sea una tierra con mucho misterio, la gente siempre esquiva estos temas, pero aquí habéis conseguido conquistar a un burgalés y sois culpables directos de que ahora estudie criminología. Pues oye, un libro mucha suerte para que aprendas mucho de Juan Rada para ti. Bueno, la semana pasada en Cuarto Milenio hubo unos cuantos burgaleses y pura cepa, digo yo siempre en Burgos, al pan pan y al vino vino, y cuentan las cosas con una claridad asombrosa. Creía que iba a decir muchos crímenes, que también. No, con también ha habido alguno. También ha habido alguno. Ese torso que sí, fue sí. denso, Eva Cargu nos dice: hola a todos, yo trabajé en el servicio de limpieza durante 3 años y siempre en el turno de noche. Nunca he pasado tanto miedo como en el Reina Sofía. Y también otros para Jesús, que nos decía: cada vez que paso por delante del Museo Reina Sofía se me ponen los pelos de punta a recordar lo que vi hace algunos años. Fuimos de viaje de fin de curso a Madrid, tenía 15 años, ahora tengo 26. Nos llevaron a varios museos, entre ellos al Reina Sofía. Recuerdo que en ese momento había una exposición de Dalí. Al entrar a una de las salas me quedé helado porque vi a unos hombres maniatados, encadenados a la pared. No pude entrar en esa sala. Después he ido muchas veces al museo y ya nunca he visto nada, pero sí he sentido sensaciones bastante inquietantes. Curiosamente es que eso coincide a la perfección con la visión que tuvo Paloma Navarrete, que sí, además señor. Comentaba que en una de las visiones que tuvo vio una escena dantesca en la cual es uno de los encadenados le arrancaba un trozo de mejilla a otro. De eran dos encadenados. Qué cosa más curiosa. Pues esos son los ganadores, Iker. En esta semana recibirán los libros firmados por Juan Rada y vamos con más. ¿Y la mensajes. encuesta, por cierto? La encuesta. Claro, pues ¿cómo ha quedado el tema? Porque era increíble el tema fantasma. Espérate, Labra. Decir fantasmas ya en esta mente tan lógica que todos más o menos hemos ido adaptando, como que repele, ¿no? O da un poquito de... Pero los datos ahí están. Pues que la gente piensa que sí que hay fantasmas en el Reina Sofía, un 72,3% frente a un 27,7%. Yo creo que lo importante de esta noche, más que el fenómeno, que parece que es claro que está ahí, que tiene una naturaleza ligada a un pasado terrible, es cómo hemos vuelto a comprender y a conocer que desde dentro, cerrazón, censura, tabú, prohibición, y claro, cuando el fenómeno es tan grande, al final siempre se hace la luz, siempre los resquicios muestran pues un poquito de apertura y llegan los datos. Seguramente lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en las paredes de ese museo, en el interior, es todavía mucho más grave y más tremendo. A ver si logramos hacer por lo menos un mosaico, aproximarnos a esa verdad, porque yo creo que es uno de esos casos que, de ocurrir en Estados Unidos, tendría ya varias películas. Cierto, alegría siempre del Circo del Sol para tanta gente que lo está pasando mal, con muchas apreturas. Y para Yuna, una nueva seguidora que nos está escuchando con sus papás. Nos lo contaba su mamá, que es Gloria. Nueva seguidora. Nueva milenaria llamada Yuna. Pues un programa un poco fuerte, menos mal que luego se habrá reído con Santi Camacho. Me imagino que sí. Mañana nosotros desembarcamos, pero en la televisión, en Cuarto Milenio, como siempre, como cada domingo. Gracias por toda vuestra fidelidad. Santiago Camacho, maestro, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Gracias por esas risas, que vienen muy bien en estos tiempos. Seguro que a mucha gente le han reconfortado. Javier, hasta la próxima aventura. Como siempre digo, mucho éxito con el Ángel, que continúe sobrevolando los cielos literarios españoles. Mañana en Zaragoza. Mañana con los mañicos. Mañana con los mañicos. Pues sí, ahí estarán seguro seguidores del programa. Caramelos de Semana Santa. Esos ladrillos, Zaragoza. Mañana nos vemos en muchas historias Milenio, en Cuarto Milenio. Y historias de fantasmas también, es curioso. Sí, es curioso. 10 y 12 minutos, 31,1 grados en el exterior de la Gran Vía. Un día además repleto de emociones de todo tipo. Madrid lleno de manifestaciones, de aglomeraciones de gente. Y también noticias, como habéis escuchado a los compañeros de los servicios informativos, realmente importantes, realmente dignas de ser reseñadas. Nosotros, por eso mismo, porque vamos a intentar por lo menos un poquito de
calma al asunto, un poquito de viaje incluso, no a la actualidad que está tan candente, sino al pasado. Lo que os proponemos es, bueno, pues unas cuantas viñetas de la historia, si me permitís la palabra. Sabéis que Milenio 3 tiene dos facciones bastante diferenciadas. Una que se encarga de aquello que dicen misterio, aunque eso es muy amplio, y otra que se llama historia. Milenio Historia fue un concepto que inaugurábamos hace poco. En uno de esos viajes, un temporal le llevó hasta una isla que hoy se piensa pudo ser Santo Domingo. Cogieron algunos víveres y después de varios días en los que Alonso escribió en su diario todo lo que había visto en aquellas tierras desconocidas, emprendieron el viaje de vuelta. Al no saber el camino, durante el regreso murieron muchos de los marineros que le acompañaban y Alonso llegó muy enfermo a tierra. Cristóbal le acogió en su casa y Sánchez de Huelva le reveló el descubrimiento de un nuevo mundo e incluso, según dicen algunos historiadores, le dio unos mapas donde le decía cómo llegar a esas tierras tan lejanas. Auténtico enigma viviente en su época, Alonso Sánchez de Huelva, el marino desconocido. Hay incluso diversos estudios que hablan de que pudo ser un piloto o un prenauta vizcaíno, otros hablan de una persona, un pescador canario. Es decir, esto se ha convertido en leyenda, en absoluta leyenda, pero hay datos y es sorprendente acudir a los hechos y escritos de personas completamente ortodoxas que defienden la teoría del marino desconocido. Es decir, cuentan, bueno, Colón, hay una cosa que no se conoce mucho y es que Colón hizo un libro que era sobre profecías, es muy curioso. Se puede consultar en cualquier biblioteca, aunque desde luego no es lo más célebre de su obra. Y cuentan que sus propios marinos, y se cuenta en la crónica del descubrimiento, en los diversos viajes, estaban asombrados con Colón, le creían un semidios porque resulta que adivinaba cosas que nadie conocía. Todo eso estaba envuelto de una pátina de gran misterio. ¿Tenía Colón una información privilegiada, como se dice hoy en día? Bueno, pues el equipo de producción de la cadena SER, y con guión de este vuestro amigo Iker Jiménez, intentamos escenificar, como hacemos en Milenio y en Milenio Historia especialmente, viajar en el tiempo para saber qué pudo ocurrir. Esta es una historia con nombres, apellidos y documentos reales. Una historia que vais a poder vivir y que titulamos El Prenauta. Mucho antes de la gloria y la inmortalidad, mucho antes de que se alzasen esculturas en las que se señalaba con el dedo índice hacia un nuevo mundo, mucho antes incluso de su primer viaje, el mercader Cristóbal Colón veía atardecer en las playas desiertas de la isla portuguesa de Porto Santo. En no pocas ocasiones habían arribado hasta las rocas maderos con extrañas inscripciones y troncos primorosamente tallados por manos desconocidas. En una ocasión incluso llegó un cadáver de aspecto misterioso. ¿Qué es eso? Parece un cadáver. No, no parece. Es un cadáver. Apártense. Solo lo están acercando a la playa. Apártense, he dicho. Dios mío, es horrible. ¿Qué opina, doctor? Este hombre lleva muerto mucho tiempo. Tiene la carne podrida. Sí. Este cadáver habrá pasado semanas o incluso meses a la deriva. Pero mire, doctor, fíjese en el rostro. No parece un cristiano. ¿Tal vez un chino? ¿Quizá un hindú? Cierto es, don Cristóbal, que este individuo llega de muy lejos. Y esta tez tan oscura, esta cara ancha y sin barba, no sé qué pensar. En fin, ayúdeme, sostenga esta tenaza un momento. Te tengo que perforar por aquí. Es curioso. Las alimañas marinas han respetado las entrañas. Sin duda, lleva mucho tiempo siendo transportado por las corrientes y se ha conservado magníficamente por dentro. Eso parece. Ordenaré que le den sepultura de inmediato. Sucesos como este habían despertado desde hacía tiempo la imaginación y las ansias de Colón. ¿De dónde procedían aquellas visitas? ¿Acaso había tierras fuera de los mapas conocidos y al otro lado del mar tenebroso?
En la taberna, al caer la noche, los marinos siempre le hablaban en los mismos términos, fascinados, se diría que casi embrujados por una posibilidad digna de la leyenda. Le doy mi palabra de que hace un mes, viajando como piloto del rey, recogí un madero de embarcación que los vientos traían de poniente. Por lo tanto, aquello procedía de tierras existentes hacia el oeste. Y eso es tan verdad como esta jarra de vino. Yo mismo, hace ya 15 años, pude ver en la misma zona unos barcos lejanos que transportaban cañas gruesas. Unas cañas anuladas que flotaban en el agua y que nunca aquí se han visto. A lo lejos, en la cubierta, hallé a esa gente de menuda estatura y la piel tostada, sin barba, como el desgraciado que llegó al atardecer hasta la playa. ¿Y cómo no fue hacia ellos, amigo Pedro? Quité. Se alejaron a gran velocidad. A lo peor, temerosos de mi navío. Se fueron delante de mis ojos rumbo al oeste. La obsesión de Colón, extraída quizá de algunos libros prohibidos que había podido consultar en Italia, era viajar al este por el oeste, inaugurando una ruta jamás explorada a través del océano. Una vía prohibida que demostrase la posibilidad de llegar a la tierra de las grandes riquezas, a una parte desconocida del inmenso continente asiático que ya intuyó Marco Polo. ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal, tiene que venir! Una barcaza se ha estampado contra el espigón. Hay varios muertos. ¡Rápido, don Cristóbal! Apenas había comenzado el mes de marzo de 1479, cuando un accidente aparentemente fortuito iba a cambiar de raíz la vida de Colón, y quién sabe si de la propia historia de la humanidad. Por favor, no puedo hacerlo solo. Ayúdame con el herido. Cuidado al cogerlo. Sí, no. Tranquilícese. Dios mío, tiene la pierna tronzada con el madero. A ver, tiren por aquí. Pero mucho cuidado. Por aquí, pero despacio. Lento con la cabeza. Con cuidado. Vamos. Era el único superviviente de aquella embarcación que también venía arrastrada desde el oeste. Quizá por esa circunstancia, el almirante asistió intrigado y en silencio a la escena. El doctor y un grupo de muchachos arrastraron hasta la orilla a un hombre barbado, vestido con una especie de túnica de lino blanco. ¡Dios! ¡Ayuda! Los paños que le cubrían estaban llenos de sangre muy oscura y su aliento era fétido. Por unos días, la isla se volcó con el inesperado visitante, que fue acomodado en la casa de Colón. Todo el cuerpo estaba lleno de bubas y costras de aspecto siniestro. A decir verdad, nadie apostaba por la vida del enigmático viajero. No se lleve a engaño. No puede durar más que unos días. ¿Cuál es su opinión, doctor? Tiene un mal que espero no sea contagioso. Es algo extraño, como si la sangre se le hubiese podrido cual animal muerto a la intemperie. Mi consejo es que no permanezca aquí por más tiempo. Creo que puede ser peligroso y... Basta. Ya le he dicho que este hombre se quedará aquí hasta que Dios le haga la última llamada. Y sepa que ese mal no me inquieta lo más mínimo. Pero, don Cristóbal, ¿realmente cree que un enfermo que agoniza le puede dar información valiosa para sus estudios? Por cierto, esa ropa de lino que lleva debería ser quemada de inmediato. Aquí no se va a quemar nada de ese enviado. ¿Enviado, dice? Sí, enviado del destino. Y en el momento justo. Por el amor de Dios. A ver si este mal propaga la locura y el delirio y ya le está afectando. No. Usted sabe como yo que este hombre y el resto de su tripulación muerta venían de muy lejos, de un lugar donde no puede llegar nadie, a no ser que mi teoría esté en lo cierto. Pero déjese de teorías. Aquí lo único que hay es un piloto castellano, o vizcaíno o portugués, lleno de llagas y bubas que revientan. Esto puede ser un foco infeccioso maligno para toda la isla. ¿Comprende? Le aseguro que lo que pueda revelar este hombre es mucho más importante que su enfermedad. Además, le noto algo mejor. Me ha cogido confianza e incluso ayer de madrugada me confesó su nombre. ¿Y se puede saber?
Sí, se puede saber. Se llama Alonso Sánchez, de Huelva, y ha llegado aquí desde una tierra tan lejana que ni siquiera cabría en nuestros mapas. Y ahora, doctor, si no le importa, déjeme solo. A la luz de las velas y durante casi una semana, los dos hombres hablaron en secreto encerrados en el torreón. Uno de ellos, con el rostro cadavérico y postrado en la cama, y el otro, ansioso, apuntando todo lo que salía de la boca de aquel hombre. Amigo Alonso, trata de recordar. Me hablabas de la gran tormenta. Vamos, haz un esfuerzo. Íbamos cargados de frutas y maderas, navegando por el Golfo de Guinea. Y entonces el cielo se convirtió en un infierno. La mar, quizá enfurecida por nuestra codicia, nos fue llevando hasta un territorio desconocido para nosotros. Durante semanas, perdida ya la noción del tiempo, vimos unas rocas gigantes y unos chorros de agua y vegetación. Y allí hincamos las rodillas. La mayoría ya habían muerto de frío y hambre. Calma, Alonso, calma. El extremo de Asia, sin duda. ¿Y visteis a sus gentes? ¿Y las casas con techos de oro macizo? Perdone, pero la fiebre otra vez. Deme un poco de beber, don Cristóbal. Tranquilo. Tengo que beber. Apiádese. Tómala con cuidado. Así, tranquilo. Debes contarme todo con detalle, para que así yo pueda realizar ese mismo viaje. Debes acordarte de todo lo posible, querido Alonso. Ninguno de los dos podía saberlo, pero el mal que aquejaba a aquel prenauta era la sífilis. Una enfermedad devastadora que llegó a Europa en 1493 y que afectó a navegantes ilustres como Martín Alonso Pinzón. El piloto onubense había sido contagiado en una tierra remota que describió a Colón con total detalle. Y las mujeres eran amables y cariñosas. Yacían con nosotros y nos consideraban dioses, enviados. Hasta que empezamos a sentir este dolor y nuestro cuerpo se recubrió de granos y bultos. Calma, Alonso. Así que entonces es cuando decidí regresar, aprovechando de nuevo los alisios. Antes habíamos encontrado una mina de oro y vimos las casas de caña y hablamos con los habitantes de esa tierra mediante señas. ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran ellos? En verdad no se parecían a los chinos, ni a lo que nos han contado de los asiáticos. Eran otra cosa, otra raza. Ya. Eso obedece, amigo Alonso, a que es la parte más alejada y, por norma, la fisonomía de estas gentes debe ser completamente distinta. Sí. Así lo he leído yo en la cosmografía de Ptolomeo. A 750 leguas de las Canarias, siempre al rumbo oeste, encontramos un archipiélago. Unas islas que parecían el mismo paraíso terrenal. Y allí quisimos quedarnos para siempre, hasta que esta maldición, este fuego en las entrañas, esta enfermedad, nos obligó a partir.
Calma, Alonso. Su tozudez por iniciar este viaje ha valido más que todas las recomendaciones de mis consejeros, don Cristóbal. Le felicito. No sé qué nos llegará de esas tierras, si el oro que me promete o más problemas. Lo único cierto es que le deseo que Dios le acompañe en esta desconcertante aventura. Habían pasado 13 años y en la Granada recién reconquistada, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe, por las cuales el antaño fracasado navegante se convertiría en almirante de la mar océana. Se rubricaba así un poder casi infinito en todas las tierras que fueran descubiertas. Un poder y una gloria que jamás aquel hombre hubiese soñado. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? A día de hoy nadie sabe qué contestó Colón. Nadie sabe si le habló de aquella lejana visita de un moribundo en las playas de Porto Santo, o si le enseñó el puñado de pergaminos con mapas y dictados de aquel hombre barbado. Nadie sabe siquiera si aquel prenauta fue enterrado en la isla o arrojado de nuevo a lo más profundo de la mar, de donde llegó. Lo único cierto es que al pisar su carabela y al ordenar izar las velas, dispuesto a iniciar una de las grandes gestas de la humanidad, alguien vio cómo Cristóbal Colón besó disimuladamente un trozo de tela blanca de la que jamás hasta el día de su muerte se separó. Un trozo de lino blanco con 3 manchas de sangre oscura a modo de secreto amuleto. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. Hasta las 11, ya sabéis que nuestro horario habitual es de 1:30 a 3 los viernes y de 3 a 4 de la madrugada los domingos, para quien sea nuevo en esta plaza. La plaza de la historia, del conocimiento. Qué bonita historia, Carmen, la de Alonso Sánchez de Huelva, el marino desconocido, y Colón, con ese trocito de lo que fue al final la mortaja del propio marino desconocido. Una historia fascinante. Yo he aprendido mucho, fíjate, es que realmente hasta las biografías más importantes, más brillantes, tienen ese otro lado. A mí me ha pasado escribiendo Camposanto con Felipe II, por ejemplo. Un Felipe II, gran rey del cristianismo, y con toda una serie de fascinación por lo extraño. Hasta el personaje más curioso y más conocido tiene áreas inexploradas. Esas áreas son las que nos gustan para aprender cosas nuevas y luego, por supuesto, tener nuestra propia opinión. Juan Carlos Ingelmo, que hoy es capitán de este galeón, decíamos, de sonidos, nos pone precisamente esta banda sonora preciosa, 1492. Pero podíamos ir incluso un poquito más, bueno, muy cerca de donde partió don Cristóbal Colón, en las mismas tierras, entre Huelva, Cádiz. Ocurre también que hay un entorno siempre muy dado a la fascinación, al misterio. Hace un año exactamente, hace un año, se hablaba de supuestos descubrimientos, bueno, supuestos no, porque son cosas físicas, gracias a una foto de satélite, a la BBC, a la investigación sobre una cultura enigmática llamada Tartesos, que estuvo aquí en Andalucía, y que al parecer fue un pueblo absolutamente avanzado para su tiempo. Muchos creen que Platón, en su famosa obra hablando de la Atlántida, hablaba precisamente, se refería a los tartesos. ¿Quién sabe qué clase de, podemos decirlo así, de desapariciones repentinas ha habido en los documentos de la historia? Porque siempre que investigamos, de repente hay cosas que no están claras, que desaparecen, los documentos no existen. Nosotros hemos querido también profundizar en este galeón que se convierte en submarino, en las marismas de Hinojos. Allí se habló hace tan solo un año de la Atlántida, pero no hemos vuelto a saber nada, sinceramente. Vamos a empezar de nuevo para saber qué ocurrió ese viaje. Pues sí, ni más ni menos que la famosísima Atlántida. ¿Cuántos investigadores, cuántos historiadores la han perseguido con ahínco, convencidos por alguna serie de indicios de que no era una ficción, de que no era un mito,
de que era real, de que estaba ahí, de que había que excavar, que indagar. Muchos además llegaron a ser despreciados por lo que es el establishment científico. Ya sabéis que muchas veces los buscadores, cuando sobre todo tienen ilusión y ganas, se enfrentan a muchos muros burocráticos. Pero un caso que abrió muchas facetas de ilusionarse con todo este asunto fue el de Schliemann. Schliemann puede que sea un personaje no muy conocido para la audiencia, pero que representa por sí mismo el empeño, la tozudez, y que a veces el que la sigue la consigue. Muchos científicos a veces todavía reniegan de él, ¿no? Porque no era arqueólogo oficial, pero sin embargo tenía la fe rotunda y absoluta, y la fe a veces es muy importante cuando uno busca una cosa. Él tenía la fe en encontrar la tierra de la Atlántida. ¿Quién es Schliemann, Carmen? Durante mucho tiempo se creyó que la guerra de Troya era una creación del poeta Homero, ya que no había pruebas escritas sobre esta civilización que él se encargó de describir. Sería un empresario alemán y arqueólogo vocacional, Schliemann, el que descubriría la ciudad de Troya. Con tan solo 7 años, su padre le leyó la Ilíada y tras ver un grabado donde se dibujaba una ciudad tomada por las llamas, prometió que iría a Troya y sacaría a la luz las ruinas de las que hablaba Homero. Ya con más años, se embarca hacia Estados Unidos, pero naufraga frente a las costas holandesas. Entra en la empresa naviera Schroeder y de su sueldo gasta la mitad en comprar libros y pagar clases de idiomas. Llega a aprender 14 de ellos, entre los que se encontraba el turco. Esto le hace ascender en su posición en la empresa y llega a ser el hombre de confianza hasta que decide independizarse. Por fin, en septiembre de 1871, Schliemann, junto con 80 trabajadores, comienza a excavar buscando las ruinas de Troya en Isarlik, una montaña situada frente a la península de Galípoli. 2 años más tarde, después de encontrar restos de hasta 57 ciudades diferentes, aparecen los baluartes de 6 metros de la ciudad perdida, las mismas murallas desde las que el príncipe París vio avanzar a las tropas griegas que vengaban el rapto de Helena. El 14 de junio de 1873 hallaba el tesoro de Priamo, más de 8.700 objetos de oro, copas, jarrones, pulseras y una diadema elaborada con 16.000 piezas de oro macizo. Trasladó sus hallazgos hasta Grecia y se dedicó a difundir y publicar su aventura y descubrimientos, y continuó con la búsqueda. Descubrió la tumba de Agamenón en Tirinto, hizo más hallazgos, animado, puso rumbo también a México en busca de otro de sus anhelos, hallar la Atlántida, pero la muerte se cruzó en su camino, impidiéndole lograr otro de sus sueños infantiles. Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado. Milenio 3, Cadena SER. Vamos a hablar de Tartessos y de un hombre parecido a Schliemann, además con apellido casi similar, Schulten, Alberto Adolfo Schulten, que fue un buscador hispano-alemán que estuvo aquí convencido de que los Tartessos podían ser la Atlántida y que estuvieron en nuestras costas. Mira, Carmen, qué curioso, hace un año exactamente, hace un año, nuestros compañeros de Cádiz de la cadena SER elaboraban esta crónica con una especie de noticia, de rumor, de comentario general que estaba ilusionando a la gente del entorno de esa región. Curiosamente, un año después tampoco sabemos nada. La anunciada investigación e inmersión de submarinos, los mismos además que descubrieron, por ejemplo, en el equipo viajante que descubrieron las ruinas del Titanic, bueno, pues los mismos iban a sumergirse en la marisma intentando saber qué demonios eran esos rectángulos y círculos, tal y como contaba la leyenda, que se sumergen en lo más profundo de esas aguas pantanosas. Vamos a recordar lo que pasaba exactamente hace un año. La clave gaditana de la Atlántida, la que ha reactivado las investigaciones en esta comarca, se encuentra en una fotografía vía satélite que ha difundido la cadena británica BBC y que investiga un grupo de expertos de la Universidad Alemana de Wuppertal. 2 grandes estructuras de planta rectangular enterradas en las marismas y rodeadas de grandes círculos concéntricos. Los restos se han identificado en la marisma de Hinojo, en las costas de Sanlúcar, muy cerca del Parque Natural de Doñana.
Ya lo decía Platón cuando hacía referencia a la fabulosa civilización perdida y a sus templos rodeados de estructuras circulares de anillos alternos de tierra y mar. Una descripción que parece ajustarse con bastante fidelidad a lo que los científicos alemanes han hallado en Doñana. Javier Lizarzaburu es productor de la BBC en España. Las fotos de satélite coinciden con lo que se sabe que fueron las descripciones hechas por Platón hace más de 2000 años respecto a este misterio de Atlantis, y como tú también dijiste, aparentemente coincide con lo que se llama la zona de marisma de Hinojos. Pero las noticias sobre la ubicación de la Atlántida en la provincia no son nuevas, sino que la leyenda es previa a la aparición de esas fotografías. Incluso los libros sobre los viajes de Colón desde Sanlúcar ya hablaban de la Atlántida. Hace más de 60 años, el director de la Escuela Profesional de Comercio de Cádiz, José Cibeira, explicaba a sus alumnos algunos detalles de una civilización que habría quedado oculta en el triángulo Sanlúcar-Chipiona-Trebujena, como recuerda el costumbrista gaditano Eduardo Lumpié, quien asistía a esas clases. Investigaba mucho menos, no existía tantísimos ordenadores y tantas cosas como hoy hay, ¿no? Pero claro, él siempre hablaba y había leído muchísimo. Incluso me acuerdo, ahora me recuerdo que hizo varios viajes a Inglaterra, porque los ingleses tuvieron siempre mucha cosa con eso de la Atlántida. Lo cierto es que también el sector hostelero de Sanlúcar se frota las manos, aguardando posibles nuevos visitantes para aproximarse a los secretos del continente perdido, algo así como lo que ocurre en el lago Ness. Eso sí, la noticia ha provocado ya algunas alertas. Los ecologistas se han apresurado a reclamar medidas de protección antes de cualquier excavación arqueológica en Doñana. De momento, la Junta de Andalucía no ha recibido ninguna petición formal para trabajar en la zona, y también surgen detractores, los que consideran que la configuración geológica de las marismas hace poco probable que pueda haber restos arqueológicos enterrados. El debate está abierto sobre esas estructuras rectangulares rodeadas de grandes círculos concéntricos de Sanlúcar, porque si no es la Atlántida, ¿qué son? Estén pasando por esa zona, en la autopista muy próxima. Ahí hubo algo. Y nosotros, el equipo también de producción de la cadena SER, por supuesto, intentamos dramatizar otra escena, la que tuvo que vivir para algunos ese pobre diablo y para otros ese genio incomprendido. Schulten discutió con todo el mundo, estaba convencido por algunos hallazgos, sobre todo de figurillas, que ahí estaba, ahí donde ahora los satélites indican, estuvo el mundo tartésico, el mundo de la Atlántida. Quisimos visualizar cómo pudieron ser hace más de un siglo esas discusiones, esa fe, ese problema constante con el que se encontraba Schulten. Vamos a conocerlo. Lo que les voy a mostrar es algo sencillamente asombroso, profesores. Mi última expedición reafirma definitivamente mi vieja teoría de que... Bueno, Schulten, ya estamos como siempre. No se aventure tanto, que eso solo lo hacen los necios. Unas pocas figurillas no pueden demostrar científicamente la existencia de ese lugar prodigioso que, según usted, existió hace miles de años. Comprenda nuestro escepticismo. ¿No opina usted lo mismo, don José? El profesor titular de Arqueología de la Universidad de Cádiz, Pedro Batavia, y el catedrático José Ruiz Arreche se miraron con gesto de complicidad. Era la enésima vez que les visitaba aquel hombre entusiasta y nervioso, cargado de cajas y fardos polvorientos. Corrían los años 20. Por desgracia, queridos amigos, la ciencia hace tiempo que no se calza las botas en los campos de excavación. Otro gallo nos cantaría si lo hiciera. Miren, aquí está. Miren esto. Díganme ahora mismo lo que piensan, por favor. La mano temblorosa del joven Alberto Schulten sostenía una figura de aspecto inquietante. Una especie de pájaro de bronce con cabeza de hombre, tocada con un casco reluciente. El rostro amenazante, con rasgos arcaizantes muy primitivos y unos ojos almendrados vacíos de pupilas. Interesante. ¿Una estatuilla fenicia, tal vez? Parece más bien algo etrusco. ¿Un diablo o un genio maligno? No. Ni fenicio ni etrusco, ni nada que se le parezca. Señores, saben bien que esta es la muestra viva de que en la zona costera al oeste de Cádiz se estableció hace 7000 años una civilización que... Basta. No estoy dispuesto a escuchar más tonterías. Don Adolfo, por favor.
Déjenos de suposiciones y conjeturas. Está más que demostrado por profesores competentes y titulados que en esas extensiones no pudo haber cultura tan primitiva. No sea usted esotérico, por favor. No se salga de la norma. Ustedes no han estado allí jamás. ¿Me equivoco? Hacer ciencia desde los despachos está muy bien, pero eso no explica la cantidad de restos de unos hombres y mujeres muy primitivos que nada tiene que ver con lo que la arqueología oficial nos cuenta. Hay que reescribir la historia. Lo que faltaba. ¿Insinúa acaso que hay otra arqueología además de la oficial? Me parece que peca usted de visionario, señor. Más le vale que deje aquí esas piezas y se retire a descansar por un tiempo prudencial. Ya, comprendo. Miren, no seré titulado como ustedes, pero inocente tampoco. Mis figuras se vienen conmigo. No me haga dar una referencia negativa de su estado mental. Tenga en cuenta que un escrito mío le puede llevar directamente a un lugar muy desagradable. Nosotros catalogaremos sus revolucionarios hallazgos como se merecen. ¡Ni se les ocurra! Esto es producto de mi esfuerzo, de mi fe en encontrar esa verdad que ustedes niegan. Son ustedes el freno para la verdadera ciencia. Apoltronados y enquistados, solo hablando de referencias lejanas. Atrofiados para la exploración, sin aportar nunca nada. Vacíos de sentimiento ante el descubrimiento. Pero ¿quién se cree que es usted para hablarme en ese tono? ¿Cómo osa dirigirse así a todo un catedrático? A partir de este instante, dé por concluidas todas sus excavaciones en la zona colindante a la marisma. Hubo un mundo perdido aquí mismo, y ustedes no quieren verlo. Pero las pruebas, aquí están, en mis propias manos. Sluten, deje ahora mismo esa caja sobre la mesa. Esta vez ha llegado usted demasiado lejos. ¿Alguacil? Sí, a mi despacho. Venga inmediatamente. Adolfo Sulten fue sacado por la fuerza de la cátedra de arqueología. Arrastrado por los guardias, aún se resistía vociferando y sin separar la vista de su entrañable cubo, repleto de misteriosas figurillas. Aquel que no volvería a tocar jamás. ¡Suélteme! Algún día se descubrirá lo que hoy les dije. La maravillosa isla que fue llamada Atlántida y que tuvimos tan cerca en la tierra de los tartesos. Y ese día, aunque yo ya no esté aquí, será recordado por las generaciones del futuro. ¡No lo olviden, miserables! Tal y como ordenaron los profesores, aquellas estatuillas de mirada perdida quedaron allí lejos de su legítimo dueño. Algunas tenían formas fantásticas y representaban dioses y demonios, no catalogados hasta el momento. Otras parecían ser fusiones imposibles de hombres y animales. Cuentan los más viejos del lugar que esa misma madrugada alguien las bajó a escondidas hasta lo más profundo de un húmedo sótano, donde acababan siempre todas las piezas que no encajaban con la lógica. Una habitación oscura repleta de viejas cajas de madera sobre las que se escribía siempre a mano y en rojo la misma orden que nadie osaba desobedecer: prohibido consultar. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. No se puede consultar. ¿Cuántas veces nos hemos topado con esa frase? Qué bonita interpretación del equipo de producción de la cadena SER, porque es muy instructiva en el sentido de que esas discusiones ocurren muchas veces en muchos ámbitos de la ciencia y de la investigación. Pero nos gustaría saber, al acabar este mini programa en torno a Milenio Historia, sobre todo la historia más antigua, ¿qué fue de los tartesos? Sobre todo muchos amigos andaluces se lo estarán preguntando ahora mismo, Carmen. El nombre de Tarsis, del que proviene Tartesos, aparece por primera vez en la Biblia, refiriéndose al país donde los fenicios acudían con sus naves en busca de metales. Se trata de uno de los pueblos más antiguos de la península, que habitaba en la región situada en el occidente de la actual Andalucía, y que tuvo por capital a Tartesos. Los romanos la llamaron posteriormente Turdetania.
Eran expertos comerciantes, explotaban las minas de oro, plata y bronce, además de grandes orfebres. Según cuentan, los tartesos empleaban un alfabeto que guarda una gran similitud con el íbero. Estrabón, que era un geógrafo griego, afirmaba que poseían innumerables poemas escritos en prosa y que las leyes por las que se regían estaban redactadas en verso. La arqueología ha revelado que los cementerios tartésicos están organizados en túmulos, que son círculos con enterramientos dispuestos alrededor de una tumba principal y cubiertos por un montículo de tierra. Mayoritariamente practicaban el rito de la cremación del cadáver, recibiendo ofrendas de categoría, valor y significado desiguales, según fuese la importancia del difunto. Siempre intentar obtener información, mostrarla de esta manera y que vosotros siempre extraigáis vuestra propia conclusión. La historia tiene muchos vericuetos, muchas aristas, y nosotros hemos intentado, bueno, pues observarlos y aprender de ellos también, porque la historia, no me digas que no, Carmen, de El Prenauta es asombrosa. Alonso Sánchez de Huelva, cuántos tratados generó su figura. Y en un pequeño parque, en Huelva, seguro que muchos oyentes lo conocen, todavía está ahí esa escultura en pie. El Prenauta, el marino desconocido, el que dio información de primera mano a don Cristóbal Colón. Apasionante. Nosotros, en futuros especiales, seguiremos indagando en